Vamos ahora con el doctor Luis Fonserrada. Luis Fonserrada es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y lo estamos llamando porque hoy se dio una reunión entre los integrantes de la dirigencia nacional del PRI. Estamos hablando de Manlio Fabio Beltrones, el líder nacional priista, de Emilio Gamboa, el coordinador de los senadores del Tricolor, y también César Camacho Quirós, el líder de los diputados del PRI allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con los principales líderes de las diferentes centrales, de las diferentes agrupaciones que concentran a la clase empresarial del país. Los empresarios hoy estuvieron sentados en la mesa con los líderes del PRI para hablar del paquete económico, para hablar de las medidas fiscales planteadas en esta propuesta para 2016 y de lo que necesita la industria, necesita el comercio para poder activarse y darle dinamismo a la economía. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primitivo, muy bien, ¿cómo estás tú? Gracias por tomarnos la llamada en esta tarde de viernes. Platícanos, por favor, ¿cómo estuvo esta reunión? Bueno, mira, esta es parte de un proceso de ver que muchas de las propuestas que ya vinieron del Ejecutivo, que varias de ellas son muy positivas, se discutan y salgan bien, y de preferencia pues hasta aumentadas tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, ¿no? Hay varias de ellas que sin duda son positivas. Por ejemplo, la posibilidad de deducir la inversión que se había eliminado, como recordarás, con la reforma del 2014, con la desaparición del IETU se fue también la posibilidad de deducir de manera inmediata las inversiones. Y ahora el Ejecutivo la envía al Congreso, sin embargo limitada a empresas que no vendan más de 50 millones de pesos al año. Es decir, es un apoyo muy dirigido, digamos, a pequeñas y sobre todo pequeñas, ¿no? Sí, a pequeñas empresas. Pymes, porque las medianas pues ya rebasan esos montos de ventas anualmente. Otro elemento importante fue esta posibilidad de que viene también en el envío de los dividendos. Es decir, una posibilidad de deducir en el ISR el pago de dividendos o reducir el pago de dividendos si estos se reinvierten, ¿no? Si las utilidades se reinvierten, entonces tienes ahí un estímulo fiscal también, ¿no? Otro elemento importante que también viene como una reducción, hay que ver cómo queda una vez que pase por el Congreso y sus características, es el reducir la tasa de retención del ISR al ahorro en los bancos, ¿no? Esa medida es interesante porque, parece como de un impacto muy pequeño, Luis. Pues sí, parece un impacto pequeño, pero imagínate que estés grabando el ahorro, o sea, que estés cobrando impuestos por ahorrar, sobre todo cuando la tasa de interés es menor a la inflación. Exacto. ¿No? Entonces es una verdadera contrasentido, porque no puede ser que cobres sobre tu pérdida, ¿verdad? O sea, si pierdes en términos reales porque tu tasa de interés es menor. Y aparte pagas impuestos, bueno, mejor guardas el dinero en otro lado. Exactamente. Entonces, bueno, pues ese es un avance también interesante, ¿no? Ahora, Luis, hay una serie de medidas que los empresarios piden y que no piden desde ahora, ¿no? Hay que ser muy claros. Desde que se aprobó y desde que se aplica esta reforma hacendaria del 2014 ha habido inquietud de parte de los patrones y de los empresarios en el sentido de que estas medidas que componen la reforma pues frenaban a la economía, les quitaban dinero a las empresas, dinero que podría ser invertido sobre todo en un momento tan complicado por el entorno económico que vive el país,
y ahora, bueno, pues viene la insistencia, por ejemplo, de disminuir el ISR, ¿no? Bueno, mira, en realidad Ajá. no hubo un planteamiento de reducir el ISR, es decir, Ajá. el Ejecutivo no envió ninguna propuesta en ese No, bueno, sentido. pero lo que plantean los empresarios. Sí, mira, indudablemente el ISR, al reducir el ingreso disponible de las personas y las empresas, pues por supuesto que redujo la capacidad de compra y la capacidad de consumo, ¿no? Sí. Entonces es indudable que sí tuvo un efecto en la tasa de crecimiento del 14 y la sigue teniendo durante el 15. No, sin duda, esta posibilidad de reducir el ISR sería ideal. Es un planteamiento que se ha pensado mucho tiempo, como tú dijiste, y que se ha planteado desde entonces, porque además todos los países del mundo en este proceso de modernización en su tributación, lo que hacen es reducir el impuesto directo, que es al ingreso, e incrementar los impuestos al consumo, ¿no? Pero eso no va a pasar. No va a pasar, no va a ¿No? pasar, y yo no sé si pueda pasar tampoco la reducción del ISR, ¿no? Pero indudablemente tuvo un efecto muy negativo en el crecimiento. Esa es la clave de este, pues, no diríamos que la clave del freno a la economía, finalmente hay muchos factores que influyen, pero eso es lo que más lastimó al crecimiento desde el punto de vista del marco tributario aprobado hace 2 años. Yo creo que sí, es decir, cuando reduces la capacidad de consumo de la gente y de las empresas, pues la demanda se reduce, se te reduce por lo tanto la producción, porque pues, no tiene sentido, y se te reduce, si no se reduce, cuando menos no se incrementa el empleo como lo requerimos, ¿no? Así que sin duda, ¿no? Eso tuvo un efecto muy fuerte en la capacidad de compra, indudablemente, ¿no? Y en la tasa de crecimiento de la economía, por supuesto. Oye, y además también en la inversión. Claro. Porque ¿cuál es el sentido de invertir si no puedes reducir la inversión por un lado, pero por otro lado tampoco tiene mucho sentido que incrementes la producción, ¿no? Claro. Entonces tiene efectos múltiples en el proceso de crecimiento. Y por supuesto, indudablemente en el empleo, porque lo único que te crea realmente empleo es la inversión, ¿no? Entonces, si la inversión la detienes, pues por el lado de la demanda, porque no hay demanda, o porque le quitan los incentivos, pues paras la creación de empleo. Ahora, hay otros impuestos que también están a debate o que podrían ser revisados. ¿Qué hay de los impuestos especiales sobre producción y servicios? O, por ejemplo, de la posible deducibilidad de las prestaciones sociales de los trabajadores. Mira, esa parte también fue un impuesto, es decir, la reducción de esa posibilidad de deducir también va contra la posibilidad de contratar trabajadores de manera formal, ¿no? Porque cuando tú contratas a un trabajador y lo incluyes en tu nómina para que pague el seguro social, tenga posibilidad de ahorro para el retiro, el Infonavit, etcétera, pues es un costo que se va como hasta 50 o 60% sobre el pago de su salario. Entonces, el reducir o el excluir la posibilidad de deducir esto, pues es un incentivo perverso para muchas empresas, seguramente para sobre todo las pequeñas y las minis, ¿no? Sí. Para poder contratar formalmente a sus trabajadores. En ese sentido, el lograr que se recuperara un poco o una parte completa de esa deducción, yo creo que aportaría sin duda al empleo y aportaría a la productividad y a la situación financiera de las empresas, ¿no? Ahora, Luis, aquí se ha planteado una disyuntiva. Uno, o se permite o se otorgan incentivos fiscales a las empresas para que puedan invertir, para que puedan generar más empleo, para que la gente tenga más dinero para gastar y mover a la economía, o se le inyecta dinero a través de los impuestos a las arcas del Estado. ¿No pueden congeniar estas dos visiones? Yo creo que puede haber dos tipos, deja ponerlo así, A ver. dos tipos de política recaudatoria, ¿no? Una política
fiscal que busque ser exclusivamente recaudatoria. Es la que tenemos. Como la que tenemos. Ajá. Y esto sin duda enfrena la economía, porque el objetivo de la política fiscal, tanto por el lado de los ingresos como del gasto, pues no es el crear empleo, sino es el crecer, sino es el recaudar. Y esto tiene un efecto lateral, efectivamente, que es enfrenar. Ahora, se puede tener una política fiscal que permite incrementar el ingreso del gobierno y simultáneamente incrementar la actividad económica, la inversión y el empleo. La respuesta indudablemente es sí. Ajá. Es una política que permita una mayor demanda. Sí. Esta mayor demanda creará a su vez producción. Entramos en un círculo virtuoso, ¿verdad? Producción, inversión, más empleo, y toda esta mayor actividad económica debe generar más ingresos para el gobierno. Pero entonces depende mucho de cuál sea la estructura fiscal para el efecto que tengas, ¿no? Si al mismo tiempo pones un impuesto al consumo más bien y no directamente, entonces logras además que toda la gente en el país, formal o no formal, pague. Y conste que la informalidad no solamente está en empresas pequeñas o en familias de ingresos bajos. Hay empresas, como sabemos, que están en la informalidad, o hay profesionales que están en la informalidad, y hay un monto muy importante de recaudación que perdemos por no tener un impuesto más amplio en el consumo, ¿no? Ahora, pero hay quien te dirá que este impuesto amplio en el consumo, y se ha dicho siempre, castiga a los que menos tienen. Y fíjate que eso indudablemente es cierto, pero ahí lo que también se puede hacer, como se ha experimentado en otros lugares, es que en vez de dar este subsidio generalizado a la gente, sin importar cuánto gane, focalizas el subsidio. Y hay muchas maneras de focalizarlo. Es fácilmente focalizable, digamos, y entonces mandas un monto a los grupos de menores ingresos para que no sufrieran el impacto de este consumo y que de hecho no solamente no lo sufrieran, sino hasta podrían tener un poco más de lo que se requeriría para pagar esos impuestos. Mira, para darte una idea de lo grave que es, por ejemplo, el beneficio que se tiene en la sociedad por no pagar el IVA sobre medicinas, el 33% de ese beneficio va al 10% más rico de la sociedad. No tiene sentido. No tiene sentido, claro. Lo que tendríamos que hacer es buscar esquemas para proteger al 50% de la población que tiene menores ingresos, pero que de ahí en adelante se pague, ¿no? Claro. Porque tradicionalmente, típicamente, y esto sucede no solo en México, en todos lados, los grupos de menores ingresos consumen pues más alimentos y más medicinas en función de su ingreso, ¿no? Claro, desde luego. Entonces, por ejemplo, en muchos países que hicieron una nueva reforma fiscal, como los exsoviéticos, que tenían otro tipo de funcionamiento, ¿verdad? Estos crearon un impuesto muy bajo al ingreso y un impuesto casi similar al consumo, y van extraordinariamente bien, ¿no? Es decir, hay muchas formas de lograr un sistema fiscal que te permita crecer simultáneamente a la creación de ingreso del gobierno, ¿no? Luis, ¿ves condiciones políticas para que para que el gobierno pues cambie su punto de vista, para que se acceda a flexibilizar la reforma, a modificar algunos puntos de este andamiaje pues tributario? Me temo que no, Primitivo. No veo que haya el cambio de toda la estructura, ¿no? Hay sin duda estos avances en la dirección correcta que acabamos de mencionar, ¿no? Pero para algo más estructural que modifique todo el sistema recaudatorio hacia crecer y no hacia recaudar, no parece que lo vayamos a lograr ahora. ¿Se puede hacer algo en el corto plazo? ¿Tienen ustedes, desde el punto de vista del sector privado, creen que en esta discusión del presupuesto, del paquete fiscal del próximo año,
se pueda hacer algo para mejorar esas condiciones? Yo creo que sí se podrá, Primitivo. Hay que estar viendo cuidadosamente cómo transcurren en las comisiones los distintos aspectos de la propuesta del paquete económico, y yo creo que es factible, platicando, viendo las posibilidades de mejorar, viendo si existe algún espacio, lograr algo adicional, ¿no? Muy bien, Luis, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para poder platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, con mucho gusto, gracias a ti. Gracias, muy buenas tardes. Luis Fonserrada, él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Hacemos una pausa, volvemos.